Diego Martínez y Ernesto Valverde ponen sazón en una pelea a tres. Comenzamos. Fushball, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la previa de la jornada número 16 de la Liga eSports. Y como cada viernes a las 9:30 de la mañana, venimos a analizar todo lo que va a acontecer en esta próxima jornada de la competición nacional española, comenzando, como no puede ser de otra manera, por ese partido que se abre el viernes a las 9 de la noche entre Celta de Vigo y Mallorca. Dos lobos heridos quieren clavar la bandera sobre Balaídos en un duelo mágico entre dos equipos revelación de la Liga. El conjunto celeste, que sufrió una derrota en su visita al Español, que fue más abultada de lo que realmente sucedió. Un 3-1 que no refleja nítidamente la realidad, pero que sí nos muestra quién fue más contundente en ambas áreas. Se siguió viendo un Celta propositivo, al que le gusta tener el balón y dominio del juego, aunque con poca profundidad. Y si además me dices que se toparon con una defensa infranqueable, apaga y vámonos. Todas las carencias defensivas que se han ido viendo durante este inicio de temporada se hicieron notar en este partido, donde el Español atacaba con un cuchillo entre los dientes, dispuesto a degollar. Pese al último empujón final de los celestes, el luminoso reflejaba un resultado que habla de la poca contundencia que tuvieron los gallegos. Ahora, con la mente puesta en el Mallorca, tienen un reto que superar. El Celta, es bien sabido, muestra una imagen superlativa de su juego cuando lo hacen Balaídos, pero enfrente tendrá al Mallorca. Para este partido se espera una disposición muy similar a la que se vio en Cornellá, con Bamba sentado junto a Yago Aspas y probablemente con Borja Iglesias, que deberá pegarse con Raillo y Valgent para abrir espacio a sus compañeros. Y enfrente estará el Mallorca, que además ha disputado dos encuentros muy contrapuestos en la última semana. El primero de ellos, correspondiente a la jornada número 15, terminó con la victoria por 2-1 ante el Valencia. Un partido donde mayoritariamente tuvo el control el conjunto balear, pero que tuvo que reponerse al gol inicial de Luis Rioja. Pese a ello, los inspirados Robert Navarro y Dani Rodríguez consiguieron desequilibrar la zaga che. Y nuevamente, al final del partido, Abdou Prat se vistió de héroe para cosechar los 3 puntos. En cambio, haciendo referencia al duelo jugado el martes en un partido adelantado de la jornada 19, el conjunto de Arrasate sufrió un apabullante 1-5 contra el Barcelona. Se enfrentaban a un León herido, que no había podido vencer en las últimas 3 jornadas y tomaron toda la rabia contra el conjunto rojillo. El encuentro estuvo algo más igualado en el primer tiempo, pero con la venida de los segundos 45 minutos surgió el desenfreno y la locura culé, que no dieron la posibilidad de siquiera responder al Mallorca. Ahogados por la presión alta e intensa del Barcelona, los baleares se fueron hundiendo en el partido ante un equipo que volvió a ser demoledor. Ahora tienen la difícil tarea de asaltar Balaídos, uno de los campos más complicados esta temporada, en vista de lo cómodo que se encuentra el Celta en su estadio. Para ellos esperan grandes cambios con respecto al choque ante el Barça, con el regreso al 11 de Robert Navarro, Dani Rodríguez y Kyle Larin. Bueno, un partido muy interesante, yo creo que de los más igualados que va a haber durante esta jornada, porque son dos equipos que, vienen en tendencias muy positivas, son dos equipos que tienen muchísimas cosas que ofrecer y que además son muy incisivos en ataque, me refiero, tienen muchos recursos y muchas opciones con las que pueden dañar al equipo rival, y así lo está mostrando durante esta temporada, viéndoles a ambos conjuntos cerca de puestos europeos, si bien es cierto que el Mallorca con algo más de regularidad, dado también que no peca tanto de fallar cuando está fuera de su estadio, pero en un partido que evidentemente para el conjunto de Yago Barrasate va a ser muy complicado. Un Celta de Vigo que es una cosa cuando juegan Balaídos y otra muy diferente cuando lo hace lejos de Galicia. Veremos qué versión tenemos en este caso, probablemente la buena, porque vuelve a su estadio y porque tiene un partido en el que sabe que puede hincar el diente ante un Mallorca que, en el último partido se vio la fragilidad defensiva ante el FC Barcelona y donde probablemente podamos volver a ver en este choque. En un aspecto que me gustaría reseñar que va a ser capital, yo creo, para este partido, que será la posición sobre todo de Borja Iglesias, un delantero que ya sabemos que muy contundente, muy alto, muy fuerte, que va a poder pelear con los Raillo y Valgent, que son otras dos torres, y donde probablemente la labor que tenga aquí el
el canterano celtista sea muy importante para poder desarrollar el ataque de su equipo. Con esos balones que le lleguen jugando de espaldas, que es una posición en la que a él le gusta jugar y que sabe defenderse muy bien, creo que puede aportar mucho para las internadas, ya no solo de Iago Aspas o de Jonathan Bamba, sino de los Hugo Álvarez o de centrocampistas como a lo mejor Fran Beltrán, que puedan entrar en segunda línea para aportar ese toque de calidad en los últimos metros. Yo creo que va a ser un partido en el que previsiblemente parte como favorito del Celta de Vigo por jugar en casa, porque sabemos que ahí los gallegos tienen otra versión muy diferente y que desde luego que si jugaran así al fútbol en todos los estadios, podríamos verles en puestos europeos sin ningún atisbo de duda y con algún que otro recambio más. Seguro que ya sería una plantilla muy muy completa, y un Mallorca que también tiene mucho que ofrecer, que tiene grandes oportunidades para poder meterse en Europa con jugadores y recursos muy habilidosos y muy variados, y con un Robert Navarro que últimamente está de dulce, Dani Rodríguez que ha vuelto a recuperar esa estabilidad y Dani Rodríguez que ha vuelto a recuperar esa estabilidad, fiabilidad y seguridad en el juego, a la espera de que Vedat Muriqi vuelva a encontrarse, porque si bien es cierto que el otro día marcó el gol contra el FC Barcelona, pero seguimos muy lejos de ver la mejor versión del Pirata. Por lo que digo, favorito parte el Celta en un partido que promete ser muy pero que muy emocionante. El sábado a las 2 de la tarde suena el Carlaván en Gran Canaria porque ha vuelto la ilusión a las islas. El conjunto de Diego Martínez consiguió asaltar Montjuïc con una victoria muy merecida, sacrificada y peleada de los amarillos. Enfrente tenían al líder de la liga, pero no por ello se achantaron y salieron con el hambre y la convicción necesaria para plantarles cara. Fue un equipo muy sólido defensivamente, muy bien estructurado, que en apenas 3 o 4 pases se plantaba en el área de Iñaki Peña, generando mucho peligro a la espalda de la azada culé. Destacaron los portugueses Darío Esugo y Fabio Silva, los dos jugadores revelación que más me están sorprendiendo. Siguen siendo los mayores baluartes del equipo, pasando por la derecha a Moleiro y Kirian, y nuevamente volvió a lucirse Jasper Silesen, que se enfrentaba a su ex equipo y dio la puntilla a una zaga muy bien plantada. Ahora regresan a su casa y tienen la oportunidad de seguir sumando de 3 en 3 para dejar lejos la zona roja de la tabla ante un rival directo. Por ello nos esperan muchos cambios en el 11 con respecto a lo que vimos en Montjuïc. Y enfrente estará el Real Valladolid, quien tras la apabullante derrota ante el Atlético de Madrid ya no cuenta con Paulo Pezzolano en los banquillos. Mientras tanto, Álvaro Rubio está funcionando como técnico interino. Analizando el duelo ante el conjunto colchonero, fue un completo asedio del equipo de Simeone. Un 0-5 que refleja todas las vergüenzas y motivos que ha tenido la junta directiva del Pucela para prescindir de los servicios del argentino. Un equipo del que en muchas ocasiones he comentado que me parece insuficiente como para poder competir regularmente en primera división y al que probablemente le auguro un futuro muy negro con poca posibilidad de mejora. Apenas 2 o 3 jugadores son diferenciales y eso, en la liga, es insuficiente como para mantener la categoría. Con todo esto, sumado a la crisis institucional que existe entre el presidente Ronaldo y la afición, el conjunto vallisoletano tiene que viajar a Las Palmas de Gran Canaria para hacerle frente a un conjunto que ahora mismo está de dulce. Una tarea muy complicada en vista de la grave situación que atraviesa el equipo. Para este partido se espera que se mantenga la línea de 4 en defensa, como vimos ante el Atlético de Madrid, con Comer de pivote para internarse en la zaga cuando sea necesario. Bueno, un partido bastante favorable para la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo por haber ganado al FC Barcelona, incluso si no lo hubiese hecho, ya simplemente por la dinámica que mantenía el equipo de Diego Martínez. Yo creo que evidentemente el conjunto canario partiría también en ese hipotético caso, ¿no?, como favorito ante el Valladolid, un equipo que está muy dolido, que ahora mismo está en una crisis tanto institucional como deportiva, donde no sé si van a encontrar la manera de resarcirse de todo eso. Yo la verdad que no encuentro la posibilidad, por lo que digo. Creo que para mí, junto con quizás Getafe y Español, son las plantillas más cortas y pobres de primera división. Bueno, Leganés incluso se podría colar, pero lo que pasa es que Borja Jiménez está haciendo un muy buen trabajo allí, al igual que Bordalás. Pero independientemente de todo eso, de lo corta o escasa o con pocos recursos, ¿no?, de calidad que pueda considerar yo a la plantilla del Valladolid, me parece que es un rival bastante asequible para Las Palmas por su estilo de juego también, donde probablemente genere mucho peligro sobre la portería de Karl Hein, que está siendo desde luego uno de los mayores baluartes que tiene el Pucela, pero aún así, evidentemente como favorito de Las Palmas, un equipo que supo adaptarse muy bien al partido contra el FC Barcelona, donde se mantuvo muy bien defensivamente, más allá de lo mal que pudo jugar el Barça. Creo que también fue mérito de que Diego Martínez planteó el partido de una manera muy exitosa y así se reflejó en el resultado. Y de la misma manera, yo creo que ya hay varios equipos que están empezando a darse cuenta de cómo dañar esa defensa tan adelantada que tiene el Barça, y un ejemplo de ello fue
fue Diego Martínez en este partido, donde ya no solo partían los delanteros, sino que centrocampistas que parten desde mucho más atrás, al estar en carrera, pueden dañar mucho los espacios con una defensa que no tiende a ser muy rápida, con Íñigo Martínez y Cubarsí, que no me parecen dos jugadores extremadamente veloces. Pues creo que es una muy buena opción de poder llegar a portería de Iñaki Peña, que desde luego no me parece un portero fiable, pese a que Real Madrid y Celta de Vigo, por ejemplo, se hayan encargado de hacerlo internacional. No considero que Iñaki Peña tenga nivel como para ser portero titular de un Barça que ahora mismo pelea por la Liga. Pero lo que, en vista de todo esto, del buen nivel que mantiene, por ejemplo, Essugo y Fabio Silva, de los cuales yo ahora mismo soy fan absoluto, porque me parece que están dando un rendimiento increíble, dos jugadores muy jóvenes con muchísima proyección, ambos cedidos a Las Palmas durante esta temporada, pero que probablemente se revaloricen mucho a lo largo de esta campaña si siguen con este nivel, y que creo que están dando y pueden dar mucho más a este conjunto que ahora mismo depende de ellos dos, pero es que depende, pero por algo, ¿no? Están siendo capitales y lo están haciendo de muy buenas formas. Por lo que, por todo esto, por lo que digo, por todos los argumentos que han ido mostrando durante estas últimas jornadas ambos conjuntos, evidentemente Las Palmas parte como favorito para poder llevarse esos 3 puntos. El sábado a las 4:15, el Benito Villamarín clama por sangre y veremos de qué sabor. El conjunto andaluz atraviesa una mala racha. No ganan en Liga desde la jornada 10 el 27 de octubre. 5 jornadas sin vencer, sumado a la deficiente participación en Conference League, suma al equipo en un desasosiego que provoca la furia en la grada. Para intentar darle la vuelta a la tortilla, deben vencer al Barcelona, el líder de la Liga. Pero antes de ello, analizar la derrota de los andaluces en su visita al Real Arena. 2 errores groseros, de nuevo, castigan al conjunto verde y blanco, que desconecta en un lapso de minutos y acaba pagándolo muy caro. Y claro, cuando quieren reaccionar, ya era tarde y apenas genera un peligro sobre la meta de Alex Remiro. Para este duelo debe regresar la estabilidad y fiabilidad defensiva, deben ser un bloque compacto si no quieren sufrir las múltiples embestidas del Barcelona. Aún así, nos esperan muchas rotaciones en el 11. Y en clave del FC Barcelona tenemos 2 caras de la moneda en los últimos choques blaugranas. El correspondiente a la jornada 15 fue un auténtico desastre, donde un equipo bien organizado, compacto y serio como Las Palmas destrozó a un Barcelona muy descolocado. No saltaban bien a la presión, con un Robert Lewandowski que personalmente quedó muy señalado tras varias jugadas erróneas a nivel defensivo. Eso, sumado al gran trabajo de campo de Diego Martínez, viendo cómo romper y hacer daño a la línea tan adelantada del Barça, sumió en una derrota culé que aprieta la Liga. En cambio, si hablamos del choque ante el Mallorca, correspondiente a la jornada 19, fue otra versión muy diferente. En la primera parte hubo cierta igualdad entre ambos conjuntos, siendo muy incisivo Pablo Maffeo, dañando la espalda de la zaga culé. Sin embargo, durante la segunda parte, todo fue coser y cantar para los de Flick. Un penalti rompe el empate y a partir de ahí surge la locura con 4 goles en el segundo tiempo. Un derroche y un regreso a la esencia de este equipo que vuelve a conectar en Liga. Ahora les toca visitar un estadio complicado, el Benito Villamarín, y si nos fijamos en las cifras, de las 2 últimas salidas culés, solo han podido regresar a la ciudad condal con 1 punto. Para ellos se espera el regreso de Lewandowski al 11 titular, con Olmo asentado en la medular, y la única duda existe entre Pedri o Gavi. Partido muy interesante en ambos sentidos, ¿no? El Betis, que ahora mismo atraviesa una racha malísima, ¿no? Ya se ha visto que en varias ocasiones a la afición verde y blanca muy descontenta con el rendimiento de sus jugadores y del equipo en conjunto, que durante varias jornadas previas a todo esto parecía que estaban consiguiendo encontrar esa estabilidad, esa regularidad y que podían ser un equipo que pudiese esperar a muchas cosas durante esta temporada, pero es que eso ha caído está en caída libre ahora mismo el conjunto andaluz. Vino de ganar al Atlético de Madrid, que esa es su última victoria en Liga, y es que a partir de ahí no ha vuelto a reencontrarse con los 3 puntos, está ahora mismo de manera muy inestable, y yo todo lo he justificado, al igual que lo justifiqué en el podcast que subí la jornada pasada, por la ausencia de Johnny Cardoso. Me parece un jugador fundamental y sobre el que se entiende absolutamente todo lo que pasa por el Betis. Y al igual que pudiera ser los Marroca o William Carballo, que tampoco están disponibles porque tienen una lesión de más larga duración que la del estadounidense. Me parecen 3 bajas fundamentales, pero sobre todo lo personalizo en Cardoso porque es un jugador que suele rendir de manera más estable, que tiene más regularidad y que suele ser más importante para el equipo de Pellegrini que los otros 2 jugadores que entran más en esa rotación con Altimira y que no
con los cuales no he encontrado esa versión tan superlativa del Betis como sí lo he podido hacer con Cardoso. Eso sumado a que a lo mejor el día Abde no lo tiene o Vitor Roque no se encuentra tan afinado de cara a puerta, pues al final pasa lo que pasa y solo dependes de un Giovanni Lo Celso que parece ser el único que propone algo de manera ofensiva junto a Abde, pero que no termina de ocurrir todo lo que tiene que suceder. Y además, todo esto se junta, todas estas bajas e infortunios se juntan a que el equipo se desconecta defensivamente durante un lapso de 10-15 minutos y eso es suficiente como para que les dañen de manera tan superlativa y tan sobresaliente como ha pasado contra la Real Sociedad, como pasó en ese lapso de 10 minutos contra el Valencia, donde encajaron 3 goles, donde ha pasado también en 5 minutos cuando jugaron en Conference League el último partido. Son situaciones que en la élite no te pueden pasar y que al Betis lo está pagando muy caro. Por ello, entiendo evidentemente el enfado que tiene la grada con su equipo, porque me parece que el Betis está perdiendo muchos puntos en todas las competiciones por tonterías, al final están siendo tonterías, desconexiones puntuales, pero que al final en élite todo se paga muy caro y más cuando haces estas absurdeces. Enfrente tiene al Barça, que parece que tras ganar al Mallorca, pues bueno, ha cogido algo de confianza en Liga, algo que estaba pecando mucho porque el partido contra las Palmas fue un completo desastre. O sea, el conjunto culé se vio completamente superado por los canarios, les podían romper la espalda 200 veces y llegaban con muchísima facilidad a la meta de Iñaki Peña. Y luego, además, la hora de hacer la presión, algo completamente novedoso durante esta temporada, se les vio completamente desconectados. Saltaba Pablo Torre por encima de Lewandowski, siendo Pablo Torre centrocampista y Lewandowski delantero, y Lewandowski se quedaba en el centro del campo y, evidentemente, como no sabe colocarse, como no sabe posicionarse y estaba completamente fuera del partido, podían llegar en 2-3 pases, como he contado previamente, al área de Iñaki Peña con una solvencia y una facilidad pasmosa. Pero pasmosa, porque Lewandowski, aparte de estar mal colocado, estaba desorientado. Pablo Torres saltaba una presión que yo no sé si es porque lo hicieron así o porque estaban tan descolocados que no sabía cada uno a dónde tenía que saltar. Y dejaron vendido a un Lewandowski que evidentemente no le he hecho toda la culpa, pero tiene sus responsabilidades ya solo por ser el jugador más veterano de la plantilla, donde tienes que saber coger los galones y decir, tú chaval, yo presiono aquí, tú presionas aquí y nos dejamos de tonterías. Algo que no pude ver en el jugador polaco, que yo no sé si cayó como señalado en ese partido contra el Mallorca, donde apenas disputó minutos, o si simplemente fue, como comentó Flick, pues una cuestión de gestionar minutos, cargas, etcétera, como también se puede prever en vista de la alta edad que tiene el delantero. Pero más allá de todo eso, contra el Mallorca se vio una versión completamente diferente. Entró Ferran Torres, que además de marcar, pues dio otra chispa. Se le vio más ágil a la hora de poder hacer la presión en comparación a Lewandowski, por lo que digo, por la edad, por la frescura. Al final son muchos partidos los que se llegan a jugar esta temporada. Tanto Barça como Madrid, Atlético de Madrid, juegan partido cada 3 días durante 7 meses. Entonces es normal que necesites tener piezas de recambio y está muy bien que jugadores como Ferran puedan intervenir de esta manera en el grupo para poder tener otras alternativas, ¿no?, a la hora de poder jugar. Entonces, si nos quedamos con la versión que vimos ante el Mallorca, evidentemente podemos volver a asegurar de que vimos a un Barça como nos tenía acostumbrados previo a esta debacle que ha habido en las últimas jornadas, pero si nos quedamos con lo que vimos ante Las Palmas, evidentemente seguimos sumidos en esa crisis. Veremos qué es lo que pasa en el Benito Villamarín, que es ahí donde creo que puede surgir el punto de inflexión de si va hacia arriba o si va hacia abajo o sigue estancado, y en un partido que será capital, evidentemente, porque el Madrid, pese a haber perdido contra el Athletic Club de Bilbao, sigue muy cerca de la pelea, y el Atlético de Madrid, que es que no deja de asediar y de pelear por poder ser uno de los 3 que luchen por el título. Así que un partido muy comprometido para ambos conjuntos, que ahora mismo están un poco en tela de juicio en todos los sentidos, pero donde evidentemente parte como favorito para mí el FC Barcelona. El sábado a las 6:30, Valencia y Rayo Vallecano se ven las caras, y es que salir o entrar al pozo. Esa es la cuestión. Comenzamos hablando del Valencia, que llega a la jornada 16 siendo penúltimo de la tabla, con esos 2 partidos menos que aún debe jugar, y tras perder por 2-1 en Son Moix, en un partido donde se vio lo que acostumbra el Valencia, un equipo inconexo, falto de ideas y recursos en ambas zonas del campo, y con la contundencia innecesaria para sobrevivir en primera división, y más aún con los nombres que posee la zaga. Es un equipo al que Rubén Baraja supo sacarle su máximo rendimiento la temporada pasada, quizás por encima de sus expectativas, pero que en cambio este año está rindiendo por muy debajo de ellas.
pero que en cambio este año está rindiendo muy por debajo de ellas. Considero que hay nombres importantes en la plantilla que podrían dar un nivel mucho mayor al que están rindiendo en la actual campaña. Una versión que parece regresar cuando juegan en Mestalla, como es el caso de este encuentro. Además, lo harán contra un rival herido y directo, en un choque donde pueden sacar mucho rédito de él. Para ellos esperan pocas rotaciones en el 11 de la titularidad, con la titularidad casi segura de Fran Pérez por el lesionado Dimitri Foulquier. Y debe visitar Mestalla el Rayo Vallecano, que ahora mismo está en caída libre. 3 jornadas consecutivas perdiendo, siendo 2 de ellas en su campo, sumen al equipo a tan solo 3 puntos del descenso. Y es que está sucediendo lo que ya vaticinamos. Al Rayo Vallecano le faltan muchas piezas para sobrevivir en primera. Durante las primeras jornadas el nivel sobresaliente de Jorge de Frutos fue salvando al equipo, aunque con la sabida inconsistencia que tendría el nivel de dicho jugador. Ha ido sobreviviendo a base de un buen bloque defensivo y de actuaciones estelares de Augusto Batalla. Analizando el choque ante el Athletic Club y esa derrota por 1-2 sufrida en el estadio de Vallecas, cabe destacar una buena y estable primera mitad, donde el equipo de la franja aprovechó el error garrafal de Aitor Paredes para adelantarse en el luminoso. En cambio, con la entrada de Ollán Sancet al terreno de juego, los leones sacaron la garra y con 2 zarpazos del lince sentenciaron el encuentro. Con un centro del campo más serio, contundente, mejor colocado y habilidoso, el Athletic pudo imponerse fácilmente a un Rayo completamente sobrepasado y sin pólvora en el ataque. Ahora tiene la difícil tarea de asaltar Mestalla, donde el Valencia se crece y mucho. Para ello se espera el regreso de Unai López a la medular tras su expulsión en Sevilla y poco más. Bueno, partido en el que el Valencia debe sacar a relucir su mejor versión. Es un partido muy interesante donde evidentemente los Ches parten como favoritos, juegan en casa y ahí es donde se ve una gran versión del conjunto de Rubén Baraja. Pero pese a ello, bueno, tiene al Rayo Vallecano, que ahora mismo es una víctima muy herida. Veremos si consigue resarcirse y sobrepasar toda esta crisis que ahora mismo tienen a nivel deportivo. 3 jornadas consecutivas perdiendo y haciéndolo de la manera en la que lo están haciendo, sin tener casi oportunidades en la meta rival, a excepción de ese partido de Las Palmas, ¿no?, donde estuvieron muy poco acertados, pero sobre todo ya no es la situación de crear, sino de acertar. Y al final los partidos los ganan el equipo que más fuerte golpea, no el que más veces. Y el Rayo Vallecano peca de golpear muy flojo. Es un equipo al que le cuesta generar ocasiones claras de llegada contundente sobre la portería rival, y eso está pecando mucho durante esta temporada. No se está viendo a un buen Álvaro García, que si bien es cierto, está empezando a recuperar ciertas partes de su mejor versión en estas últimas jornadas, se le sigue viendo muy apagado. Un Isi Palazón, que hace un par de temporadas se le quería llamar para la selección y que ahora mismo no podría jugar ni en el Mirandés. Un Jorge de Frutos, que durante las primeras jornadas fue tirando del carro, pero que últimamente está algo más desaparecido. Un Sergio Camello, que fue una de las estrellas de la selección española durante los Juegos Olímpicos y que este año, y que esta temporada en el Rayo Vallecano está completamente de vacío, y sumado a los James Rodríguez que no cuentan para Íñigo Pérez, o Raúl de Tomás, que ahora mismo está desaparecido según los medios, o jugadores de esa índole, pues al final acaba pasando lo que acaba pasando y está el Rayo en la situación que se podía prever. El fichaje de James creo que ilusionó muchísimo a la afición, pero al final se está viendo la realidad, y la realidad es que es un equipo que no le da para mucho más, que probablemente se encuentre muy ahogado para poder salvarse durante toda la temporada. No sé si lo conseguirá hacer, porque evidentemente no soy futuróloga, pero más allá de todo eso, se le ve a un equipo que le falta mucho para poder ser un serio competidor en esa estabilidad, por mantenerse en primera división y sobre todo por intentar llegar a puestos europeos, que es algo que se ha ido consiguiendo en estas últimas jornadas, donde estaba cerca de Europa, pero creo que es una realidad que no se ajusta a lo que se ve sobre el terreno de juego y a lo que se ve en la plantilla, ¿no? Que está completamente sobrepasada, que simplemente es salvada por buenas actuaciones de los Leyen, Ratiu, Batalla, que se están erigiendo como los mejores jugadores de la plantilla, y que sobre todo tras la expulsión de Mumin en ese partido donde fue ciertamente caótico, es donde está empezando a ver esa caída del conjunto de la franja. Y enfrente a un Valencia que, bueno, lo que digo, en Mestalla sí parece un equipo más fiable y probablemente deba y tiene que cosechar estos 3 puntos para poder salir de la zona roja y poder estar algo más tranquilo, sobre todo a nivel deportivo, ¿no? Más allá de todas las situaciones que engloban a este conjunto, que ya sabemos todas las crisis que le rodean. Creo que es una buena oportunidad para poder salir del pozo, para poder cosechar 3 puntos, para dejar un poco atrás el descenso, por lo menos de manera momentánea, y empezar a mirar hacia algo más adelante en busca de seguir mostrando algo de regularidad que no creo que lleguen a obtener.
El sábado a las 9 de la noche, la pelea por la Liga está más viva que nunca y el Girona quiere devolver los golpes del año pasado. Comenzamos hablando del conjunto catalán, que consiguió un empate muy valioso en su visita al Estadio de la Cerámica, en un partido muy emocionante y vertiginoso, donde el equipo de Mitchell no se dio por vencido. Fue un completo ida y vuelta, de dos conjuntos muy divertidos y dinámicos, donde el submarino amarillo golpeó primero, pero donde los catalanes no cesaron en la búsqueda del gol. Esa fe fue la que provocó el primer gol del Girona, firmado por Donny van de Beek, y a partir de ahí surge el desmadre girondí. Un golazo sobre la bocina de Ladislav Krejci da el empate y reparto de puntos a dos conjuntos que dieron todo de sí en uno de los mejores partidos de la jornada. Esa fe y la poca contundencia del Villarreal llevan al Girona a rascar un punto y colocarse octavo. Un choque donde destacó mayoritariamente Bryan Gil, que es el jugador más desequilibrante y directo del conjunto de Mitchell. Ahora les toca recibir al Real Madrid, un plato muy complicado. Para ellos se espera el regreso a la línea de 5 en busca de la seguridad defensiva que no han tenido en esta temporada ante un ataque del Madrid muy lento, previsible y poco inspirado. Es una oportunidad de hincar el diente en un choque que se prevé muy divertido por la verticalidad que muestran ambos conjuntos. Y enfrente se dispone el Real Madrid, que ofrece dos versiones muy diferentes en los últimos dos choques. Comenzamos hablando de la victoria en casa ante el Getafe en un partido muy tranquilo para el conjunto blanco, donde dos pinceladas en el primer tiempo les fueron suficientes para ganar el choque. En cambio, si hablamos del partido ante el Athletic Club, el equipo de Ancelotti sufre una dura derrota en San Mamés. En un partido donde hay muchos señalados, porque son tantos los errores absurdos que provocaron una derrota innecesaria en un partido donde lo más justo hubiera sido un empate. Se señala a Asensio en el primer tanto por falta de contundencia. Se señala a Valverde en el segundo por un control y giro fatídicos que matan el encuentro. Se señala a Mbappé por fallar un penalti nuevamente. Y se señala a Ancelotti por su pasividad y mal planteamiento. Todos contra el paredón en un partido donde el único que quiso ganarlo fue Jude Bellingham. Salió con hambre y decidido del Athletic Club, pero sin terminar de dañar realmente la meta de Courtois. Todo lo que los leones provocaron y anotaron fue gracias a errores madridistas, pero así es el fútbol, y más aún entre equipos tan potentes. Todo se decide en detalles. Fue un Madrid poco inspirado, lento, tosco, algo que no veíamos en las últimas jornadas y que casualmente regresa de la mano de Aurélien Tchouaméni, el mayor señalado de esta temporada. Un jugador que resta más que suma y que desde su llegada a la capital no ha dado motivos de por qué se pagaron 80 millones de euros por él. Ahora les toca viajar a Montilivi para vencer al Girona y no descolgarse de la pelea por el título. Una visita complicada, pero de la que parte como favorito por la inconsistencia defensiva de los catalanes. Para ellos esperan el regreso a la titularidad de Brahim Díaz y probablemente de Ferland Mendy. Partido muy interesante el que viviremos este sábado a las 9 de la noche en Montilivi, un Girona que está empezando a competir de manera muy regular y muy bien en las últimas jornadas, por lo menos si nos atañemos solo a lo que sucede en la Liga. Evidentemente en Champions tiene otra versión, la cual no vamos a comentar ahora mismo, y que bueno, que yo creo que puede competirle un poquito de tú a tú, poner las cosas complicadas al Real Madrid. Está empezando a recuperar jugadores que han estado lesionados durante las últimas jornadas y se está viendo una versión mucho más atrevida del equipo catalán, algo que nos puede recordar un poco a lo que se vio la temporada pasada, pero con el fallo de que defensivamente están siendo un absoluto cuadro. Encajan en casi todos los partidos y apenas recuerdo porterías a cero del conjunto catalán. Es una de las claves en la que tiene que ahondar Mitchell, porque se ve que ni con defensa de 4 ni con defensa de 5 el conjunto catalán puede y ni consigue dejar la portería a cero, con un Paulo Gazzaniga que está lejos de su mejor versión, que la vimos la temporada pasada en el Girona, y donde probablemente sufran mucho, y más ante un rival como el Real Madrid, que si bien es cierto, de cara a puerta no está siendo su temporada más fina, y más si hablamos de jugadores como Kylian Mbappé, que fallan 3 o 4 ocasiones claras por partido, pero más allá de todo eso, creo que es un equipo que tiene muchas bazas para poder dañarte en el área. Al final ya no solo dependen de Mbappé, tienen a Jude Bellingham, tienen a Rodrigo, tienen a Fede Valverde, que también llega en 3 cuartos de cancha con muchísima potencia. Pueden entrar luego Brahim, Arda Güler, Endrick, que son también jugadores con muy buen disparo y con muy buenas opciones ofensivas, por lo que el Madrid es un equipo muy competitivo como para poder dañar la portería del Girona en más de una ocasión, y es un punto donde Mitchell debe ahondar si no quiere sufrir ninguna goleada ni sufrir en exceso en este tipo de partidos. Y hablando un poco en clave del Madrid y de todo lo que ha sucedido en esta última semana, analizando un poquito el partido del Getafe, si bien es cierto que es un partido muy lento, ciertamente aburrido, donde apenas pasan cosas más allá de esos 15 minutos donde el Madrid se activa en la primera parte y consigue marcar los 2 goles, pues detallando un poquito más el partido del Athletic, donde sí se ve algo más lo que puede llegar a ser este Madrid. Es un equipo que en los partidos contra equipos grandes, como se ha visto Atlético de Madrid, Barcelona, Milan, Liverpool,
literalmente no ha ganado ninguno. Solo un empate y 4 derrotas. Es algo muy grave y algo que hay que analizar. Creo que también están sumidos en esa crisis que les genera no tener en el terreno de juego ni a Eduardo Camavinga ni a Vinicius Junior, que evidentemente es el mejor jugador del mundo y que lo sigue demostrando por cuestiones como esta, porque es un jugador que desatascaría este tipo de partidos, porque es un jugador que cuando hay que sacar las castañas del fuego no se achanta ni un poquito, a diferencia de otros, y que creo que es ultra mega necesario en un Madrid que ahora mismo no se está encontrando ni recuerda siquiera un poco al de la temporada pasada. No sé a qué se debe, no sé dónde está la crisis, no sé dónde está el punto en el que falla, porque las ocasiones las hay, no es cuestión de que no esté generando ocasiones, sino de que se fallan muchísimas, y esto ya va en función de señalar a un jugador como es Kylian Mbappé, que evidentemente ahora mismo todo el mundo se está planteando qué puede pasar por la cabeza del francés. Supongo que será, no sé, mucha gente está diciendo cuestiones de depresión y evidentemente yo no me voy a meter en cuestiones psicológicas ni mentales de cada cual porque creo que es un problema personal en los cuales no hay que ahondar ni cuestionar, pero más allá de todo eso se le ve completamente inconexo, fuera del grupo. Bueno, fuera del grupo no, fuera del grupo a cuanto a nivel deportivo. Si bien es cierto que yo creo que tiene muy buena relación con la mayoría de la plantilla y que se ha incorporado muy bien como persona dentro del vestuario del Real Madrid, pero cuando está en el terreno de juego se le ve que va a otra película diferente y que está jugando otro partido diferente al que están jugando el resto de sus compañeros. Ese desacierto de cara a puerta evidentemente solo se debe a una falta de confianza abrumadora que me sorprende en vista de las garantías que parecía dar con la selección francesa y con el Paris Saint-Germain previo a su llegada al Real Madrid. Bueno, no sé cuál será la manera de solucionarlo, no sé si el meter 1 o 2 goles contra el Girona o en los próximos partidos contra Rayo y Sevilla, que sé que son algunos de los duelos que tiene el Real Madrid en las próximas jornadas, pueda solucionar algo este asunto. Creo que va en cuestión de que durante varios meses él se vuelva a sentir futbolista, se vuelva a sentir un jugador competitivo, algo que va a ser una tarea muy complicada y donde probablemente uno de los mejores que puede conseguir que volvamos a ver al mejor Mbappé sea Ancelotti, porque me parece un gran gestor de vestuarios. Pero que evidentemente mientras intenta recuperarse, pues al Madrid le está haciendo mucho daño y se ve en situaciones como esta, en los momentos más decisivos del partido, como fue por ejemplo para poner el empate contra el Liverpool o para poner el empate contra el Athletic Club de Bilbao. Kylian Mbappé se hace muy pequeño y falla los 2 penaltis tirados al mismo lado, tirados mal, donde antes de tirar el penalti se le ve con una cara de descomposición absoluta que ya te vaticina que probablemente lo falle, y es que al final, si no te encuentras con confianza suficiente como para hacer eso, no tires el penalti en un momento crítico del partido. Tíralo cuando vayas ganando 2-0, me refiero, por ejemplo, el otro día en el partido contra el Getafe se estuvo revisando un posible penalti para el Real Madrid que finalmente el colegiado anula, pero que en ese momento sí me parecía bien porque ya el Madrid iba ganando 2-0, creo que es un muy buen momento para poder volver a ganar confianza desde los 11 metros, pero a sabiendas de que tu equipo depende de ti, creo que es un momento donde a Mbappé se hace muy pequeño, se le viene el mundo encima y no sabe reaccionar, a diferencia de a lo mejor un jugador como Jude Bellingham, que creo que no tendría ningún problema de asumir ese riesgo. Y seguimos señalando porque creo que aquí no solo hay que señalar a Mbappé por fallar ese penalti, por esa falta de confianza y esa falta de regularidad de cara a puerta, sino a un Tchouaméni que me parece que sobra lo siguiente en este Real Madrid. Se estaba viendo una muy buena versión del conjunto madridista durante este mes, que casualmente ha faltado el francés por una lesión, y es que vuelve Tchouaméni y vuelve a perder el Madrid de la manera en la que lo vuelve a hacer. Me parece que no es una casualidad, es un jugador que no aporta nada defensivamente, que no aporta nada ofensivamente, que la estructura del juego tampoco se le ve fundamental, en la salida de balón tampoco lo es, está completamente descolocado, falto de intensidad, falto de recursos. No sé qué ve Ancelotti para ponerle de manera tan regular y sentar a jugadores como Arda Güler o como Ceballos o como Endrick, que lo dan todo en el terreno de juego y que te pueden aportar muchísimo más. Ya no te pido que seas bueno, ya lo único que te pido es que corras, tío. Y es que Tchouaméni no corre, no le he visto correr ni una puta vez desde que ha llegado al Real Madrid. Es una cosa atónita lo de este caballero, que probablemente tenga sus horas contadas en el conjunto blanco si su rendimiento sigue siendo este. Con todo esto, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que el Madrid tiene que poner tiene que dar un golpe en la mesa, tiene que saber con qué jugadores sí, con qué jugadores no, tiene que estar más decidido porque al final el partido del Athletic Club de Bilbao se pierde por detalles. Y 2 detalles
garrafales que jugadores como Fede Valverde o Asensio no pueden cometer porque acaban pagándose muy caro y más contra un rival como el Athletic Club de Bilbao, que es uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en la Liga Española. Por lo que para poder ganar al Girona tienen que demostrar esa determinación que no mostraron en San Mamés y volver a cosechar los 3 puntos en una pelea por la Liga que ahora mismo está al rojo vivo. El domingo a las 2 de la tarde aprieta el descenso y aprieta Europa. Dos conjuntos con ambiciones muy diferentes se ven las caras en Butarque. Empezamos hablando del Leganés, que en la última jornada cosechó un punto muy valioso en su visita a Mendizorroza. Un campo muy difícil ante un rival directo en un duelo donde los pepineros pudieron llevarse el gato al agua. El conjunto de Borja Jiménez siguió mostrando una buena versión de su fútbol que se vio manchado por un arreón final de los babazorros. En cambio, el dueño y señor del partido fue el Leganés, que pese a no controlar la pelota, se sintió muy cómodo durante todo el choque. Dañaron en infinidad de ocasiones la meta de Sibera con contraataques muy incisivos y de no ser por la gran actuación del arquero valenciano, el resultado y la diferencia podría haber sido mayor con un Dani Raba muy inspirado y consolidándose como la gran figura del encuentro. Ahora reciben en casa la Real Sociedad en un partido muy complicado para los pepineros que se crecen en Butarque. Cuentan con el apoyo de su afición y deben hacer frente a un equipo que en partidos de este estilo peca de irregularidad. Para saltar a los vascos se espera el regreso de Munir y Miguel de la Fuente al ataque, con Óscar como fijo tras anotar y la baja dolorosa del MVP de la pasada jornada. Y para meterse de lleno en la pelea por Europa, la Real Sociedad debe vencer en el sur de Madrid. El conjunto vasco cosechó una sólida victoria en casa ante el Real Betis, un rival directo gracias a 2 errores garrafales y puntuales de la zaga verde y blanca. 2 situaciones que el equipo de Alguacil supo aprovechar y sumar de 3 en un partido clave de la temporada. Un partido que vivió su parte más entretenida en los primeros 45 minutos, seguida de unos segundos muy tranquilos, sin dinamismo ni complicaciones para el Txuri-Urdin. Solo una derrota en los últimos 4 encuentros ligueros para un equipo que está comenzando a afianzar su juego, tanto en competición nacional como en Europa, pero que sigue siendo algo inestable cuando se aleja de Donosti, como es el caso de esta jornada, donde no se prevén grandes cambios con la entrada de Sučić por el lesionado Turrientes. Bueno, partido donde evidentemente la Real Sociedad parte como favorito y es una situación muy interesante para los de Alguacil porque en vista de que varios de sus rivales tienen partidos muy complicados, creo que es un momento clave para poder hincar el diente en esta pelea por puestos europeos. Vemos a un Betis que se enfrenta al FC Barcelona, el Girona que juega contra el Madrid o al Athletic Club Villarreal, que analizaremos posteriormente, que se enfrentan en un duelo directo. Me refiero, creo que es una situación idónea para la Real Sociedad de volver a reengancharse en esa pelea por Europa, al igual que, por ejemplo, Mallorca, que no he comentado antes, que visita Balaídos, que también es un plato muy complicado para los de Yago Barrasate. Lo dicho, una ocasión inmejorable para la Real Sociedad, que tiene que asaltar Butarque. Me parece que el conjunto de Borja Jiménez, que evidentemente está con una versión muy mejorada cuando juega en Butarque, pero que pese a ello considero que el conjunto vasco tiene argumentos suficientes como para poder derrocar la portería de Dimitrovic, con los Take Kubo, con Sergio Gómez, Barrenechea, Oyarzábal y compañía, que probablemente sean de la partida y puedan desequilibrar la zaga del Leganés. Y el Leganés, pues que evidentemente viene de cosechar un punto muy importante fuera de casa contra el Alavés, un rival directo, pero que pese a ello no debe desengancharse de esa pelea por la supervivencia en Primera División, que ahora mismo está al rojo vivo. Hay muchos clubes metidos en esa pugna y donde el Leganés parece que ofrece un fútbol ciertamente más fiable, por lo que debe sacar partida de esa situación y de esa ventaja que tiene con respecto al resto de equipos, esa regularidad de la que muchos de ellos pecan y la solvencia que tiene sobre todo en ambas áreas, ¿no? Se muestra un equipo que es realmente sólido defensivamente y que con las pocas opciones y los pocos jugadores vamos a decir, valiosos que pueda tener en ataque, está sacando mucho rendimiento con un Juan Cruz que está dando un nivel inmejorable y a la espera de que, por ejemplo, jugadores como Aller, que venían como estrellas mundiales, pues despierten y sean fundamentales para este conjunto. Con todo esto y con todas las cartas puestas sobre la mesa, para mí, evidentemente, parte como favorito la Real Sociedad para poder llevarse los 3 puntos. El domingo a las 4:15, la Champions se juega en San Mamés. Empezamos hablando del conjunto local que llega a este choque clave con 2 victorias capitales sobre el brazo. Hablamos primero de la acontecida en la jornada 15, donde Ollán Sánchez se vistió de héroe nuevamente y rescató 3 puntos con un doblete. En un partido que se torció por el grosero error de Paredes, pero donde sufrieron más de la cuenta, aunque necesitaron del lince para poder asaltar Vallecas. Y hablando ahora del choque ante el Real Madrid de la jornada 19, una victoria muy importante ante uno de los mejores equipos de
de la competición. Si bien es cierto, el conjunto blanco tampoco puso sobre las cuerdas al Athletic, pero aún así los leones sufrieron con casta y atacaron con decisión. Fue un equipo poco contemplativo que supo aprovechar los 2 regalos del Madrid para hincar el diente al actual campeón de la competición. Pero el calendario no cesa y ahora debe recibir al Villarreal de Marcelino, uno de los equipos más complicados de esta temporada. Para ello se esperan muchos cambios en el 11 con respecto a lo que vimos ante los blancos, con el regreso de Paredes, Yuri y de Marcos en defensa, Ruiz de Galarrete acompañado por Jaureguizar y arriba el goleador Guruceta acompañará a los hermanos Williams. Y enfrente se presenta el Villarreal en San Mamés, una visita muy complicada para los soldados de Marcelino que la jornada pasada empataron ante el Girona en casa. En un choque muy divertido y dinámico, como hemos analizado previamente, donde el submarino amarillo pecó de seguridad y soberbia al no ser capaces de cerrar el encuentro. Un resultado dominado ante un rival que se mostraba herido y el Villarreal en casa fue incapaz de controlar el partido, algo que se pagó muy caro. Reseñar de este duelo a Alex Baena, que fue el mejor jugador del encuentro, ya no solo por el gol, sino por ser el líder del equipo en ataque, participando en todas las jugadas y con la calidad y decisión necesarias para hacer notar el juego. Ahora, y tras la eliminación Copera, el equipo debe resarcirse y buscar cómo asaltar San Mamés en un duelo directo por los puestos Champions. Para ello, Bernat será titular por el sancionado Sergi Cardona y surge la duda de si Gerard Moreno está listo para ser de la partida en detrimento de Pipe Gay. Desde luego, uno de los choques más emocionantes de esta jornada, un Athletic Club Villarreal que sí vive en San Mamés, me parece un plato imposible de perderse. Duelo directo por la Champions, es cuarto contra quinto clasificado, un cuarto puesto que acaba de cosechar el Athletic Club de Bilbao tras las victorias frente a Rayo y Real Madrid y en detrimento de ese empate que sufre el Villarreal contra el Girona. Me parece un auténtico partidazo donde probablemente los dos equipos lo dejen todo sobre el terreno de juego. Aprovechamos también que evidentemente ambos conjuntos sufren bajas, pero desde luego que no son demasiado capitales las que puedan llegar a tener ambos conjuntos. Un Villarreal que además recupera a Jose Pérez, aunque no se espera que sea de la partida, y que puede contar con un Gerard Moreno que ya van 2 jornadas donde ha tenido minutos y regularidad y que veremos si es de la partida o no. No sé si quizás Marcelino, como bien hemos comentado en varias ocasiones, quiere ser muy cauto con el delantero catalán en vista de la facilidad que tiene para poder lesionarse y que evidentemente es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay en la primera división y ya no solo el Villarreal, sino te digo en España entera, ¿no? Un Athletic Club de Bilbao que tiene a un Ollán Sánchez que está de dulce, un Berenguer que puede entrar si no es de titular para romper las filas de la zaga amarilla y un equipo que sobre todo tiene que mostrar algo de consistencia con ese segundo central que acompaña a Vivian, ¿no? Hemos visto muchas ocasiones pues que la pareja no está definida con un Geray o Paredes que suelen entrar en esa rotación y que no terminan de asentarse y bueno, con la flechita para arriba, evidentemente, un Athletic Club de Bilbao que llega con muchísima confianza, sobre todo tras ganar al Real Madrid, que es algo que te da un empuje muy necesario y fundamental. Y bueno, un Villarreal que evidentemente es uno de los rivales más complicados que hay en esta primera división. Si bien es cierto, si me tengo que mojar, evidentemente doy al conjunto local como favorito por partir de que juega en casa y San Mamés es uno de los campos más inexpugnables de primera división, donde es muy difícil llevarse los 3 puntos, y un Villarreal, pero que aún así, desde luego que el Villarreal creo que plantará todo por llevarse la victoria, con un Tierno Barri que sigue de dulce y que sigue anotando otras varias jornadas, Alex Baena que ha vuelto a recuperar esa gran versión a la que nos tenía acostumbrados, y en busca de tener esa fiabilidad defensiva que últimamente nos está viendo mucho en el submarino amarillo, pese a las grandes actuaciones de jugadores como Diego Conde. Un partidazo, desde luego, donde evidentemente los vascos para mí son favoritos. El domingo a las 6:30, los rojillos huelen Europa en el debut del Chacho Coudet. El equipo de Vicente Moreno regresa a casa tras un empate muy sufrido ante el Sevilla. El conjunto hispalense se mostró muy superior a los navarros, controlando el juego y el esférico en todo momento, estando sólidos y bien colocados defensivamente, aunque con poco acierto sobre la meta de Sergio Herrera. Y el Osasuna se mostró absolutamente dominado, a merced de lo que el Sevilla mandase y con la suerte de que los andaluces no estuvieron muy acertados en los últimos metros. La falta de chispa por parte de Brian Zaragoza castigó mucho al equipo, que ahora deberá verse 2 meses sin poder contar con el malagueño. Por eso, en este partido, previsiblemente favorable para ellos, serán de la partida Rubén García y Rubén Peña en el frente de ataque para acompañar a Budimir. Y enfrente se dispone el Deportivo Alavés, que tras el empate en Leganés tuvo que ver cómo Luis García Plaza disputaba su último partido como técnico babazorro.
Una despedida muy injusta e innecesaria de un equipo que no ha vivido ninguna jornada en el Pozo y que podía encontrar la solución en el técnico madrileño. Pero ahora el Alavés vivirá de la mano del Chacho Coudet, quien ya pasó por nuestra liga entrenando al Celta de Vigo. Analizando el choque que provocó la destitución de Luis García Plaza, el Alavés se vio sumido en un control estéril y en los vertiginosos ataques pepineros. Controlaban la pelota, pero no el partido, que pudo acabar mucho peor que en empate. Ahora deben visitar el Sadar en una tarea muy complicada para el debut del técnico argentino y donde se espera un cambio de sistema con la llegada del nuevo entrenador. Del 4-3-3 de García Plaza al 4-4-2 de Coudet, con Guevara más retrasado haciendo la función de pivote y con Quique García y Toni Martínez en la punta de ataque. Bueno, ocasión inmejorable también para el Osasuna, que al igual que dije que la Real Sociedad tenía una oportunidad de poder meterse en la pelea por los puestos europeos, el Osasuna tiene esta oportunidad también. Juega en casa ante el Alavés, que ahora mismo pues viene con un técnico nuevo, que apenas lleva unos pocos días entrenando con ellos y que evidentemente pues todas las cuestiones están muy frescas, inconexas, y donde es bastante probable que no veamos la mejor versión que el Chacho Coudet tiene preparada para sus hombres. Por lo que el Osasuna tiene que aprovechar esta oportunidad y más a sabiendas que las próximas jornadas va a tener que sufrir mucho, sobre todo por la baja de Brian Zaragoza, que es un futbolista capital en este proyecto, por lo que me parece una oportunidad inmejorable para los rojillos de poder meterse de lleno, pero de lleno en el barro por esa pelea por Europa, con el Athletic Club Villarreal ahí pendiente, el partido del Mallorca fuera de casa, el Betis contra el Barça, el Girona contra el Madrid, me refiero, incluso el de la Real Sociedad fuera de casa contra el Leganés me parece algo más peligroso que los Osasuna jugando en casa contra el Deportivo Alavés. Creo que es una situación muy favorable para el conjunto rojillo, que debería sumar de 3 en este medio derbi que tienen entre navarros y vascos. Y un Deportivo Alavés que evidentemente poco cabe analizar de lo que ya pasó y de lo que está por llegar, porque no sabemos cómo querrá el Chacho Coudet que se vea su equipo, cómo funcione, cómo juegue, qué jugadores van a ser imprescindibles en este proyecto y cuáles no, sobre todo en la medular, con las posibles entradas de Guridi, Guevara, Antonio Blanco, Joan Jordán y compañía. Creo que ahí tienes muchas opciones, incluso Diarra también, perdón que se me ha olvidado. Creo que tienes muchas opciones como para poder jugar, y es donde ahí el técnico argentino debe dar con la tecla de quiénes son los mejores para poder estar dentro de la medular babazorra. Y arriba creo que no se puede prescindir de un jugador como Carlos Vicente, que está siendo el mayor baluarte de este equipo, y seguir contando con si Toni Martínez vuelve a recuperar ese olfato goleador que vimos en las primeras jornadas, si Quique García sigue siendo una opción para mantener en la punta de ataque, y ver si podemos regresar a una fiabilidad defensiva que se vio en ciertas partes de la temporada pasada y en pincelada, sobre todo en las 2-3 primeras jornadas, con un Deportivo Alavés que ahora mismo está irreconocible y que, no sé, creo que quizás es ciertamente injusta la destitución de Luis García Plaza, porque me parece un entrenador superlativo que podía darle la vuelta a la tortilla todavía y que no estaba en una situación como tan crítica como por ejemplo si es el Valladolid, que también ha cambiado de entrenador tras esta última jornada. Lo que digo, partido donde el Osasuna es muy favorito y debe hacerse notar si quiere estar metido en esa pugna por Europa. El domingo a las 9 de la noche el Atleti huele la sangre y sabe a título. El conjunto colchonero venció de manera sobresaliente en su visita al José Zorrilla por 0-5, provocando así la destitución de Pezzolano, un equipo que cada día juega mejor y lo hace con más convicción y más jugadores metidos en esa dinámica positiva. Un partido donde estuvo controlado de principio a fin, con un luminoso que muestra la superioridad de los colchoneros. De nuevo Julián, Griezmann y Llorente se erigieron como las figuras de un partido muy sólido que empieza a mostrar la cara más peligrosa de los rojiblancos, que van por todo a por el título. En esta ocasión reciben al Sevilla, un equipo que jornada tras jornada comienza a tener bases más sólidas en su plantilla, con una defensa muy bien conformada, donde Quique Salas ha tapado la baja de Nianzú, con un Sambi Lokonga excepcional que domina y dirige el centro del campo, y por último un Isaac Romero cada día más inspirado que ayuda a Luque Bacchio a crear temor en el área rival. Un equipo que juega como tal, muy cerrado y compacto en defensa, donde nadie es más para hacer determinados esfuerzos y donde atacan todos, con las llegadas en segunda línea de Sou, Carmona y Pedrosa, como se vio en el partido ante Osasuna, donde los hombres de García Pimienta fueron muy superiores a los navarros, controlaron el partido y pecaron de poca pegada sobre la meta de Sergio Herrera. Ahora les toca visitar el Metropolitano y a un Atlético de Madrid con la flechita para arriba. Para este choque se esperan pocas rotaciones en el 11, con las dudas en la titularidad de Sambi Lokonga por molestias y ante el posible regreso de Nilan a la portería.
Partido también favorable, evidentemente, para el Atlético de Madrid, que ahora mismo está como un cohete, que va de lleno a por la Liga, en vista de la irregularidad de la que están pecando Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que parecía que tenían cierta ventaja, es un colchón de puntos con respecto al tercer puesto, y que ahora mismo están viéndose ahogados por un conjunto que está haciendo las cosas muy bien, que parece que Simeone ya ha dado con la tecla necesaria, sobre todo a nivel ofensivo, porque defensivamente estaba siendo el equipo menos goleado de la Liga, y es que ahora ofensivamente está siendo un equipo que está marcando muchos goles, 11 goles en los últimos 2 partidos, ese 0-6 fuera de casa contra el Sparta de Praga y ese 0-5 fuera de casa contra el Real Valladolid, si bien es cierto que 2 rivales muy asequibles, pero también hay que marcar esa cantidad de goles y verse tan enchufado, con tanto acierto y con tanta soltura en esos últimos metros como se ha visto en estos 2 últimos encuentros. Un equipo que promete ser muy peligroso si mantiene este nivel durante las próximas jornadas y los próximos meses, y que se tiene que tener muy en cuenta para la pelea por la Liga, porque ahora mismo, a sabiendas de cuál pueda ser el rendimiento de Real Madrid y Barcelona en las próximas jornadas, que desde luego que es una incógnita, parece ser el equipo más regular, y eso es lo que se prima en la Liga, que es la regularidad, por lo que no hay que descolgar a este Atlético de Madrid, que probablemente vaya a estar en la pelea por la Liga, y un Sevilla que honestamente me sorprendió mucho el gran partido que hizo contra los Osasuna, probablemente sea de los mejores partidos que ha hecho durante esta temporada, un partido muy serio, donde defensivamente apenas dejó resquicios donde poder sufrir, simplemente en una jugada completamente aislada, Budimir metió la cabeza y evidentemente cada remate del croata va para la cazuela, y ofensivamente me demostró que tenía muchas opciones y muchas alternativas. Peque, que está entrando últimamente con cierta regularidad en el ataque en vista de las bajas de Suso y Dumbo y Ejuque, y que puede tener esa oportunidad en estos últimos partidos, y a expensas de que pueda regresar Ejuque, que estaba siendo desde luego el mejor jugador de la plantilla, pues Isaac Romero parece que ha despertado y está encontrando algo más de regularidad, que se está viendo con más chispa y con más determinación en esos últimos metros, pese a todavía no haber abierto su casillero de goles, pero que se ve un equipo diferente, y sobre todo con un Sambi Lokonga, que yo cada día lo sigo recalcando, pero es que me parece un jugador que está siendo completamente diferencial, por lo que me parece que en conjunto el Sevilla tiene muchas cosas que proponer, pero evidentemente tiene enfrente a un Atlético de Madrid que es favorito, que ahora mismo es superior y que probablemente les ponga en muchos aprietos. Y para cerrar la jornada, el lunes a las 9 de la noche, la pelea por el descenso está al rojo vivo. Mismos puntos y tan solo un puesto de diferencia en el choque que se podrá ver en el Coliseum Alfonso Pérez. Comenzamos hablando del conjunto local, que en la última jornada perdió por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Una derrota esperada y previsible, donde los de Bordalás pelearon ante un rival que era infinitamente superior a ellos. El descontrol latente en el centro del campo fue lo que terminó de castigar a los azulones, con un Dani Ceballos que mantuvo la pausa y serenidad necesarias en estos duelos. Y como acostumbra a mostrar el Getafe en esta temporada, fueron poco incisivos a la hora de crear peligro sobre Courtois. Apenas un lapso de 10 minutos y 3 disparos al palo inquietaron la meta del portero belga en un partido muy complicado para los azulones. Ahora toca hacer borrón y cuenta nueva, porque reciben al Español en un choque contra un rival más que directo. Para ello, y ante la escasez de recursos, Bordalás no variará mucho en su once, con el regreso a la línea de 4 comandada por Gené y con probablemente Bertug en la punta de ataque en detrimento de Álvaro Rodríguez. Y en busca de salir del pozo se presenta el Español en el sur de Madrid. El conjunto catalán venció por 3-1 en su último choque ante el Celta de Vigo, un partido donde los pericos fueron más contundentes en ambas áreas y eso les hizo valedores de los 3 puntos. No tuvieron demasiadas ocasiones, pero tampoco fue necesario para batir a Vicente Guaita y a una defensa que se sigue mostrando inconsistente. Además, con el regreso de Kumbuya volvió también la seguridad y tranquilidad en la zaga ante los múltiples intentos de los celestes de derrocar la meta de Joan García. Un jugador que no estará disponible para este encuentro y que probablemente eche mucho de menos. Para poder cosechar los 3 puntos en su visita a la capital, Manolo González no hará muchas rotaciones en el 11, pero sí en el dibujo, donde la disposición será 4-3-3, con Puedo cayendo en banda, a diferencia del 4-4-2 que vimos ante el Celta. Partido interesante, esa lucha por el descenso está ahora mismo al rojo vivo, muchos equipos metidos en esa pelea, en el fango, y desde luego que el Getafe y el Español son unos de ellos. Ahora mismo el Español, que se planta número 18, con los mismos puntos que el Getafe, que está en la posición número 17, por lo que este duelo será capital, determinará muchas cosas y probablemente sea un duelo que en las últimas instancias de la temporada nos acordemos de él y probablemente ambos conjuntos se acuerden de él, y en vista de quién salga
vencedor de este choque tendrá una mejor sensación de haber podido ganar ante un rival directo en la pelea por el descenso. Parte como favorito para mí el Getafe, aunque no mucho más, sobre todo porque en el Coliseum Alfonso Pérez suele mostrar mucha seguridad y una versión algo más acertada, pero evidentemente todas las carencias que tiene ofensivas pues me hacen dudar mucho, y más en vista de la versión tan buena que vimos del Español el pasado fin de semana contra el Celta de Vigo, un equipo que sí tiene muchos recursos ofensivos, pero que donde peca más es a nivel constructivo y defensivo, donde Joan García, que en las primeras jornadas estuvo a un nivel sobresaliente, no puede salvar siempre el culo del equipo, y más si hablamos de que encima para esta jornada no dispondrán de Maras Kumbulla, que para mí es uno de los jugadores más importantes que tiene el Español y sobre el que se erige básicamente el control y la seguridad de un equipo que sufre mucho, por lo que me parece que es un partido que va a estar muy igualado, donde probablemente vaticino pocos goles, como prácticamente en todos los partidos que juega el Getafe, y donde, bueno, se lo llevará quien esté más acertado y más contundente. En ambas áreas, sobre todo, donde, pues evidentemente, el Getafe parte con ese problema, ¿no?, a nivel ofensivo, de tener pocos recursos y poco acierto, y donde el Español pues parte con la baja de Kumbulla, por lo que me parece un claro empate en este duelo, pero si me tengo que mojar, doy un puntito, muy chiquitito, pero puntito, al Getafe para que pueda vencer sobre el Español. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos como siempre una semana más en Fuchebol. Chao, chao.